Hola amigas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, otra semana, otro quilombo. Pero hoy voy a hablar de un tema que me viene dando vueltas por la cabeza y como lo habrán leído en el título, ya saben de qué se trata. Obvio, mi historia rara con ser una cornuda. Qué hermoso tema. Yo esta semana estuve preguntándole a todo el mundo si alguna vez si alguna vez descubrieron una infidelidad, si fueron infieles, si todo lo estuve preguntando esta semana, que fue la pregunta de la semana y nada, las respuestas me dejaron como, ¡ay! Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y además, yo, además de la pregunta de la semana, tengo el sueño de la semana. Y mi sueño de esta semana es ser DJ. Ustedes se preguntarán por qué. No hay por qué. O sea, hago playlists. Si alguien quiere que sea la DJ de algún lugar chiquito, esté disponible. Quizás la semana que viene cambie de sueño. Bueno, y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué se me vino el tema este a la cabeza? Por un tema de que, surgió todo esto de Luciano Castro, que le fue infiel a mi amiga Griselda Siciliani y surgieron un montón de temas, porque el chabón, primero fue todo jajaja, risas con este tema de la española y que se hacía el español y que le decía buen día guapa, no sé qué. Y después como que se volvió como más under y mucho más profundo y parece que venía de larga data, como que el chabón venía de, conquistas esporádicas con un montón de gente que yo quedé sorpresa y me hizo acordar a alguien que fue mi pareja, a mi ex, que era exactamente igual. Entonces como que me removió todo esto de nuevo y dije, esto ya lo conozco y además todas las excusas que empezó a dar Luciano Castro, como que ya a mí me las habían dado. Entonces voy a contar un poquito de lo mío, vamos a ver un poquito de videos y nada, como siempre les digo, quédense y acompáñenme. Bueno, nada. Yo salía con un señor que tenía, en ese entonces cuando empezamos a salir, tenía 48 años. Sí, parece que necesitaba un padre. Yo en ese momento tenía 20 años y empecé a salir con este señor. Que ustedes dirán, ¡ay, tu sugar daddy! Más no era mi sugar daddy porque esta persona no tenía un mango. Y nos conocimos a través de Facebook. Bueno, nada, empezamos a charlar, empezamos a hablar, como que él medio que me entendía, como que, bueno, las primeras veces que nos vimos teníamos charlas re profundas, nos gustaba la misma música. Y nada, como que nos fuimos afianzando y yo en un momento me fui de mi casa, terminé el secundario y me fui de mi casa. Bueno, yo en un momento empecé la facultad, me fui de mi casa y me vine a vivir sola. Y en ese momento, seguíamos charlando, bla, 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 hasta que en un momento nos vimos y todo re bien. Pero todo excelente además. Él era un señor, un caballero, me llevaba a comer, pasábamos las tardes ahí hablando de música, bla, y nos pusimos a salir. Todo esto, todo perfecto. A medida que fue avanzando la relación, como que en un momento, él me propone que seamos novios. Bueno, empezamos una relación. Él tenía como una relación media complicada, que ya ella tendría que haber sospechado. Tenía una relación media complicada con su ex, medio que no quería decir que estábamos juntos por un tema de que recién se había separado y no la quería lastimar porque estaba saliendo con una chica más chica, con una chica más joven. Y él, me dijo, bueno, mira, durante este tiempo no vamos a decir que estamos juntos, bla. Eso duró durante toda nuestra relación porque supuestamente no, ¿cómo le voy a hacer esto a mi ex? Yo en ese momento estaba muy depre, también era un montón de cambios que me estaban surgiendo en mi vida, entonces yo estaba como cedía todo. Yo le contaba a mis amigas y mis amigas me decían, Emma, ¿te parece? Mirá, como que en ese momento era como yo no, como mi primera relación muy seria, más allá de las otras relaciones que había tenido, esta era como, bueno, esto es de verdad, es en serio. Además yo en ese momento estaba duelando un montón de cosas, amistades que estaba perdiendo, estaba duelando esto de la facultad, que no me había ido muy bien en el primer año de la carrera, que yo había hecho derecho. Yo contaré otra cosa por qué hice derecho, lo contaré en otro video, pero yo estaba duelando eso, que había empezado la facultad de artes para convertirme en música, para tener mi banda, que nada de eso sucedió claramente. Y yo estaba medio vulnerable en ese momento y estaba en esta relación que me contenía un montón, que estábamos re bien y que bla.
y que él tenía mucha experiencia en relaciones, porque había tenido un montón de novias, había una que no había soltado todavía, y conmigo era como, bueno, no, siempre quise estar con alguien como vos. Obvio, me lo decía siempre. Bueno, cuestión que a medida que fue avanzando la relación, todo divino, todo perfecto, yo veía que tenía actitudes bastante malas, como actitudes medias de celoso, medio controlador, medio impulsivo. Me hizo algo como que yo dije, esto es el extremo. En un momento, en una de sus computadoras se instaló un programa que, atentamente debo decir, que en ese momento tendría que haberlo denunciado. Se había puesto un programa en la computadora para revisarme los chats de WhatsApp. O sea, le llegaban a él y me llegaban a mí en el momento que yo estaba cerca de ese artefacto. Y yo dije, bueno, acá sí me tengo que separar. Acá nada. Y seguí adelante, como que en un momento no, lo que pasa es que soy muy inseguro, vos sos muy linda y toda esa cosa. Todo ese cuento que te hace que decís, que ahora a la distancia digo, bueno, me parece que estaba un poco loquis. Bueno, cuestión que fue pasando, cumplimos un año juntos, bla, él me propone ir a vivir con él en su casa, yo le digo que no, yo en ese momento estaba alquilando un departamento, que hasta hace poco fue mi casa, y le digo, no, mirá, la verdad que estoy pagando poco alquiler, lo puedo sustentar, no me puedo ir a vivir con vos, porque la verdad que no me interesa vivir con vos. Sí puedo ir a quedarme a tu casa, sí puedo, qué sé yo, pasar los fines de semana, qué sé yo, bla, o el momento en que tus hijos no están, yo puedo ir y estar con vos, pero yo a mi casa no la dejo ni en pedo. Y la verdad que hice muy bien en esa, fui muy inteligente, como siempre, con mi mente brillante. Dije, bueno, nada, voy a seguir adelante con el alquiler de mi departamento, no me costaba nada, la verdad que no era plata que perdía, sino más bien ganaba. Bueno, cuestión que pasa el tiempo, cumplimos un año, bla, y empiezo a sospechar que él era medio raro. Como que en los momentos que estábamos juntos, medio que le llevaba mensajes, él como, no, es mi ex, que está re loca, porque siempre la ex en ese tipo de personas, siempre la ex está re loca, es una desfasada, como que no lo deja vivir, como que se separó y ahora encontró de vuelta el amor y bla. Que era lo que siempre me decía y me dijo hasta el final de nuestra relación, como que él era una pobre víctima y yo venía como medio a salvarlo de toda esa situación y que nada. Yo a la ex nunca la conocí, por suerte, y tampoco me interesaba conocerla porque por un tema de que tus relaciones son con ella, todo lo que tengas que ver con vos y con bla, 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 sea con ella, no me interesaba. Y además ya digo, yo en ese momento estaba media pelotuda y media boluda. Entonces, a media pelotuda y media boluda, boluda completa, ¿entendés? Entonces, nada, yo cedía un montón. También cedía un montón por un tema de que medio que yo me sentía como bendecida o agradecida de que esa persona esté conmigo. Porque yo en ese momento, chicas, lo veía hermoso, lo veía como el hombre ideal. Y era porque mi papá había sido un poco ausente en mi crianza y yo dije, bueno, nada, tengo papá. Pero en realidad era que tenía esta relación, tenía un daddy issues de la hostia. Pero bueno, cuestión que yo lo veía medio raro, lo veía como que en algunas ocasiones, porque nosotros nos veíamos, nada, de lunes a viernes nos veíamos en general, a veces me quedaba a dormir en su casa, y los fines de semana él estaba con sus hijas, entonces, bueno, no, en ese momento no lo veía. Y tenía actitudes media extrañas, viste, como que en un momento como que le llevaba mensajes medio raros y él medio que se hacía el boludo, era como todo extraño. Yo, bueno, nada, jajaja, risas. En un momento planeamos un viaje a la costa, a Mar del Plata, y ahí, bueno, nada, convivencia full. No hay nada mejor para conocer a alguien que irte de vacaciones con esa persona, sea quien sea, sean amigos, sea pareja, bla, lo que sea. En ese momento es como que lo ves 100% como es en general, más allá de que, no sé, te quedaste a dormir en su casa. Pero me acuerdo que ese día habíamos ido a la costa y dijimos, bueno, dale, vamos. Y nada, yo empezaba a sospechar. Y era tanta la presión o tanto el momento en que estábamos viviendo porque él se ponía como loco con los celos. Che, ¿a quién estás mirando? ¿O qué estás haciendo con el celular? Además, él ya sabía que yo, nada. Yo a los 20 era terrible, ¿viste? Era joven y me quería comer el mundo. Y nada, como que yo... Cuando sos amigo, cuando empezás una relación y empezás a ser amiga de lo que en un futuro va a ser tu pareja, medio que le contás cosas, ¿no?
le contás tipo, ay no, yo estuve con tal o hago tal cosa, que es medio un error. Pero tampoco lo puedes saber. No puedes saber si vas a terminar con esa persona de novia. Porque es verdad, a ciencia cierta, no lo sabes. No sabes qué vas a hacer con esa persona. Y yo, como siempre, hablo todo, lo cuento todo. No me importa, es como que, nada, si vamos a charlar, charlemos. Quiero saber un poco también de vos. Es algo que con el tiempo vas aprendiendo y decís, bueno, no es necesario que cuentes toda tu vida. Y menos a la persona con la que estás, no sé, chichoneando o estás ahí medio, no sé, en una situación más amorosa, pero más allá de que sean o no novios. Yo en ese momento le contaba todo, detalle por detalle, con quién había salido, qué hacía, a qué boliches iba, bla, lo que sea. Yo en ese momento también tenía como ahí unos candidatos de relación, pero no era para nada serio, como que en ese momento era como, bueno, nada, me divierto. Como quien dice, ¿no? No existía Tinder, o sí existía, pero en este lado, estoy hablando, no sé, año 2015, por ahí, que no era como muy, no sé, en mi mundo no era tan normal Tinder, era más bien WeChat, por ahí, era normal, Facebook, hablarte por Facebook, medio Instagram estaba recién saliendo, insertándose en nuestro mundo, pero no era común las aplicaciones de citas. Entonces yo a la gente que conocía la conocía por Facebook o la conocía de la vida en general o en boliches, y que te ibas pasando el número. Pero nada más, es como que en ese momento nada. Y cuando yo empecé a salir con él y que él se ponía como loco, se ponía celoso, que esa fue como una gran red flag, yo corté lazo con todo el mundo, con todo. Me quedé con mis amigas, llegó hasta el extremo de estar con esta persona que le tenía que mandar fotos de dónde estaba porque él se ponía como loco. Pero bueno, nada, volvamos a la costa. Vamos a la costa y él no, en ese momento tenía que trabajar y qué sé yo. Como me llevó tanto al extremo también a su mundo, esta cosa de tener celos y controlarlo, que en un momento le digo, ¿qué estás haciendo? Le empiezo a hacer como todo un quilombo y es como tipo, ay amiga, me abrazaría ahora. Y yo ya venía sospechando. Ojo de loca no se equivoca, por supuesto. Siempre que hay algo que olfateás, algo que olés, que está todo medio raro. Había unos días que él llegaba tarde, que me contó un par de situaciones que fueron como medias extrañas. Habían pasado cosas que a mí me parecieron raras. Yo había tenido un viaje a Mendoza con mi madre y me acuerdo que había momentos que se comunicaba conmigo, había momentos que a las 3 de la mañana me mandaba mensajes y me parecía súper raro porque digo, a las 3 de la mañana me mandabas mensaje, o los fines de semana medio que desaparecían, no lo encontraba o no podíamos hablar o lo que sea. Él a veces me llamaba llorando y ahí ya me tendría que haber dado cuenta de que me estaba recagando. Bueno, cuestión que estábamos en Mar del Plata y le empiezo a hacer como un quilombito y me dice, bueno, si tanto querés averiguar, me pasa la contraseña de su Facebook en ese momento. No había otras redes sociales. Y yo en el viaje dije, uy, qué boluda. O sea, ¿por qué le estoy haciendo problema a esta persona? Encima que me pasa la contraseña de sus redes. Nada, y en ese momento dije, confié. El día en que pasó todo esto fue en noviembre. Viste, una por lógica dice, bueno, si me pasó la contraseña de su Facebook, de sus redes, nada, como que está todo bien. Además, unas semanas antes, yo había encontrado unos mensajitos, unos mensajitos de la ex donde ellos hablaban, y ellos hablaban tipo, ay, como con mucha confianza, hablaban de sexo, qué sé yo, y él me dijo, no, hablamos así porque nos estamos separando y ella no puede procesar que ahora está sola y bla, yo quiero ayudarla. Y pobrecita, ¿viste? Pero a todo esto nunca le contaba que nosotros estábamos juntos. Y nunca le contó, me parece. Y yo dije, ay, bueno, tiene razón, por lógica. Y era como tipo, por demás extraño. Yo llego a encontrar ahora esos mensajes ahora. Y nada, me pondría mal. Me pondría mal y sería un poco más viva. Pero en ese momento era muy estúpida. Ahora soy estúpida, pero no tanto. Bueno, cuestión que me dejó la contraseña, pasan los meses, no sé, por ahí en enero, digo, ay, estoy un poco aburrida. ¿Qué tal si entro a su Facebook? Me acuerdo que era la noche, yo estaba en la casa de mis padres, había ido a visitarlos, y cuando entro a su Facebook,
Me encontré con lo peor que pudo encontrarse una mujer. Chats, un nivel de chats sexuales, morbosos, un nivel de chats tipo, no sé, como todos eran de índole sexual. Como todos eran como, che, guapa, te paso a buscar, vamos a un hotel, la pasamos bien. O qué linda que estabas con esa pollera. Como tipo, súper pajeros, pero nivel de chat con un montón de gente. Que fue como, ay, no, yo me acuerdo que se me bajó la presión en ese momento. Me fui de la casa de mis padres, le digo, bueno, me voy, qué sé yo, le digo a mi mamá, y empecé a caminar en la calle, no sabía qué hacer, estaba como, me puse colorada, estaba transpirada, tenía calor, tenía frío, no sé, como que se me vino el mundo abajo. Lo pienso ahora y como que sentía esa sensación de no sé, de desesperación, de no saber qué hacer, con quién hablarlo, con quién consultarlo, porque tampoco querés hablarlo con mucha gente, porque no querés quedar como una boluda, no querés quedar como una cornuda, por un montón de cosas, ¿viste? Como que en ese momento, como que lo pensás en lógica y decís, bueno, no sé qué va a pasar en el futuro, no sé cómo lo voy a tomar. Van pasando los días, ¿viste? Y me acuerdo que empecé a llamar a mi amiga Margarita, que en ese momento teníamos una relación súper cercana. Y la empecé a llamar, no me atendía, lo llamé a mi amigo Germán, que en ese momento era mi mejor amigo, lo empecé a llamar, tampoco me atendía, como que me senté en un banco, en una plaza y dije, ay no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Se lo digo? ¿Sigo viendo los chats? Porque en un momento te da como curiosidad hasta dónde llegó, cuál fue el límite, porque había chats donde, bueno, sí, había tenido encuentros con un montón de gente, y hasta cuál fue el límite, por qué no me cuidó, si me decía que me amaba, por qué todas las promesas que me había hecho dejan de ser reales, qué está pasando, como que todo lo que habías construido hasta ese momento es como que se viene abajo, deja de existir. Y en ese momento me acuerdo que yo dije, no, bueno, ¿qué hago con esta situación? Me desborda, no sé qué hacer, ¿viste? Como que tampoco sabes qué hacer. Volví hasta la casa de mis padres, porque me había olvidado algo, qué sé yo, de la desesperación que salí, volví, lo llamé y le digo, che, necesito hablar con vos. Y él me atiende y me dice, ay, hola, ¿cómo estás, amor? Sí, dale, veámonos. Y me acuerdo que cuando llegó con esa cara de felicidad, como que él no lo sabía todavía, le digo, che, ¿te puedo hacer una pregunta? Y bueno, y le hago la pregunta esta de que si esto era real, de que le había entrado a sus redes sociales, que más allá de que yo estuve mal, que violé su privacidad, no tenía idea con el nivel de morbosidad y el nivel de cornuda que era yo y con lo que me iba a encontrar. Y más teniendo una relación, teníamos 2 años de relación en ese momento. Y era una relación como bastante como normal. Y además este tipo de relaciones súper monógamas donde él me exigía todo el tiempo. Me exigía que yo le diera a él una confianza que tenía que construir. Era media Carrie con Aidan todo el tiempo. Como tipo, necesito que confíes en mí. No pienses que yo te estoy engañando porque... no sé, como por las cosas que te conté cuando yo era soltera. Y en ese momento dije... como que todo era... al revés, él era como la persona que en realidad me estaba engañando todo este tiempo y que no podía parar, como que era como un nivel mucho mayor. Fue como Luciano Castro, así como tipo encontrar ese tipo de mensajes de persona que no es que está hablando con una sola mina, que no sé, que también las explicaciones que en ese momento querés encontrar es como tipo, bueno, ¿qué pasó? Si estábamos bien, teníamos una relación súper amorosa, y como que tampoco encontraba la explicación lógica, y que en ese momento tampoco es como que había una explicación lógica ni en pedo, porque era un mambo de él. Y llegamos a su casa a hablar, porque me acuerdo que me dice, bueno, vamos a hablarlo, necesito que me entiendas. Él se pone a llorar, ¿viste? Nada, llegamos a la casa y me dice, no, bueno, lo que pasa es que yo... atento a la explicación que él me da, ¿no? No, lo que pasa es que yo cuando era más chico, era adolescente, era gordo. Y como era gordo, las chicas no me daban bola. Y bueno, y ahora que soy grande, como que no sé por qué pasó. Bajé de peso y soy una persona como más deseable. Y yo sé que tengo un problema, pero yo te amo a vos. Y los gordos son traicioneros, así como ciertos amantes. Pero este era de un nivel de horror, morbosidad,
Era como tipo, dale, o sea, si en tu adolescencia fuiste gordo y tuviste un problema, tratalo en terapia, no me rompas las pelotas a mí, tampoco me vengas a exigir un montón de cosas como tipo de confianza, de monogamia, que a mí, la verdad, si me hubieras dicho desde un principio, mira, la verdad es que a mí me gusta salir con otras personas y quiero tener este tipo de relación, yo hubiera decidido otra cosa o hubiera aceptado y jajaja, risas, no hubiera pasado nada, ¿entendés? Como que hubiera seguido adelante con vos, ya con esta información y sin tener que pasar por toda esta cosa que fue un dolor enorme y además toda esta situación humillante donde vos me tenés que explicar que fuiste gordo en tu adolescencia, que tenés un tema y que además también esta cosa de que no lo podía controlar y que era como una patología y como que nada, es como que no me lo digas, no me interesa, además vos mismo como que medio te cavaste tu fosa, porque en ningún momento dijiste, bueno, le pasé la contraseña a esta chica. Esta chica seguramente va a entrar, porque en algún momento, no sé, le pinta, ni tampoco cambiaste la contraseña, ni borraste los chats. Es porque evidentemente querías que yo te encontrara y te descubriera, y que también hay una especie de, no sé, morbo, o lo quiero pensar así, de que yo te encuentre y que vos te sientas un poco humillado, o bla, o lo que sea, o las cosas que tenía en ese momento él. Entonces yo lo que hice fue, bueno, nada, hablemoslo, por qué, qué pasó, y en ese momento dije, bueno, ya está. Lo perdono. Pasados los días me fueron llegando los chats de otras chicas. Él en un momento le di hice mi momento de telenovela, le di un cachetazo así, él seguía llorando, como, no, perdóname, voy a hacer todo lo posible para que me perdones. Que finalmente después pasaron los días y era como tipo otra persona, como, no sé, te regalo flores, soy 100% para vos, mirá, estoy acá, tal, me mandaba fotos, videos, porque yo finalmente lo perdoné porque dije, estaba muy confundida en ese momento, no sabía qué hacer, también fue doloroso, llanto, reclamos, y que en ese momento yo dije, ¿qué hago? Porque yo todavía lo sigo amando, estoy enamorada de esta persona, pero también es esta cosa de que te empieza a hacer daño a vos misma, que decís, bueno, perdono, pero finalmente no perdonás en ningún momento, porque todos esos dolores, esas cosas, se fueron haciendo más grandes con el paso del tiempo, y con el paso del tiempo se volvió todo mucho peor. Es más, estuvimos 7 años nosotros y durante los 7 años, además de esa, me fue engañando otras veces más. Y las veces que no me enteré y las veces que ahora lo pienso y digo, bueno, en realidad me estaba engañando en ese momento, que también me quedaron resabios en el futuro y que también como que fueron forjando un poquito mi personalidad con las relaciones que tuve a futuro, forjando mi personalidad en relaciones que tengo ahora también, de cómo lo tramito yo, de mi falta de confianza un poco también, de que lo tengo que trabajar un montón. Y esta cosa de confiar, de hecho en la relación que tengo ahora es como que estoy mucho más relajada, estoy mucho mejor, como que lo veo de otra manera, es como tipo, pasé tanto ese dolor o esos dolores que él fue construyendo a lo largo de nuestra relación, que ahora es como que digo, bueno, sé más o menos qué puntos quiero saber, qué cosas quiero saber, y si llega a pasar en un futuro es como que, nada, como que ya me encuentro de otra manera. De hecho en la última infidelidad, esa que terminó mi relación con él, me acuerdo que lo encontré chateando con una chica por Instagram. Y me acuerdo que me levanté y lo hizo en mi casa. O sea, yo estaba durmiendo en la otra habitación y mientras él estaba chateando con esta chica en su Instagram, me acuerdo que lo encuentro y lo miro así, me siento. Él cierra todas las cosas y dice, no estaba haciendo nada. Me acuerdo que me siento en una silla, yo totalmente dormida, haciendo 2 carreras. Lo miro y le digo, bueno, ¿qué querés hacer? Decímelo rapidito porque me quiero ir a dormir. Como que yo ya estaba totalmente doblegada a esa situación. También al decir, bueno, esto también va a pasar o esto va a seguir pasando, así que quiero resolver rápido porque yo la verdad no quiero saber más nada. Pasemos a otra cosa, ya sabemos que ahorrémonos las conversaciones, ahorremos nuestras disculpas, tus disculpas, bla, y hablemos sobre qué vamos a hacer en el futuro y mañana qué comemos. Hasta que, bueno, ese fue el desencadenante de todo, porque en ese momento me dice, no, bueno, tengamos una relación abierta. Y yo aproveché full, pero... Y así le fue también. Y que finalmente dije, bueno, basta. Esto es una mentira, esto es totalmente raro, extraño. No quiero tener este tipo de relación con él. No quiero tener ningún tipo de relación con él. Basta, se terminó y finalmente se terminó. Y que con los años todavía sigo procesando algunas de estas cosas que...
no procesando las cosas que me hizo él, sino las heridas que me causó en ese sentido, estas heridas de las infidelidades, en estas heridas de haber confiado en una persona que a mí era de total confianza, y también teníamos una especie de dinámica extraña donde, bueno, nada, era evidente que una persona que es controladora, celosa y bla, también está pasando por otras cosas que a veces una no se da cuenta. Y que a veces también esta cosa de que yo pensaba que tenía el poder y en realidad no tenía el poder de nada. En realidad el poder siempre lo tuvo él y yo confié un montón de cosas que no tendría que haber confiado y que me produjeron un montón de heridas. Por eso yo, mirando la nota esta de Luciano Castro, donde él dice, bueno, nada, tengo una patología, me sucede siempre, me auto boicoteo, yo todas esas cosas ya las había pasado con mi ex y eran exactamente las mismas excusas. Lo mismo me dijo a mí también. Tengo una patología, ex gordo, me auto boicoteo siempre que estoy con alguien como vos, que sos increíble, sos fantástica, qué sé yo, sos maravillosa, me auto boicoteo, en realidad no sos el problema, no pienses que vos sos el problema. Y sí, claramente, una piensa que es el problema, pero más allá que una es el problema y en ese momento lo piensa y se hace como carne en una, ahora a la distancia siento que no va a cambiar nunca y que no iba a cambiar nunca y que eso iba a terminar en nada, que si yo lo seguía perdonando, él lo iba a seguir haciendo, y que una también esta cosa de, bueno, vos terminás cediendo y la otra persona como dice, bueno, listo, ya está, si lo pasó, lo puedo volver a hacer, la próxima lo voy a hacer mejor, o no lo voy a hacer mejor, lo voy a seguir haciendo y me va a importar menos. Como que hay también una cosa de dinámica que se empieza a hacer, esta cosa de, bueno, paso una semanita en el purgatorio y después me perdona y no pasa nada. Y que finalmente terminó pasando hasta que llegó un punto en que se terminó y que él, cuando se terminó, pensó que nosotros seguíamos con la misma dinámica y fue como tipo, no, hasta acá se terminó, ya está, chao. Y no lo perdoné, o se terminó la relación de la mejor manera, de la peor manera, bla, se terminó, chao. Y nada, esta cosa de Luciano Castro me resonaba un poquito a eso. Y como que dije, bueno, no era el único y las excusas siempre son las mismas. Del autoboicot, perdóname, sos el amor de mi vida, que dijo hace poquito sobre Griselda, esta cosa de sos el amor de mi vida, me autoboicoteo, no sé qué me pasa, porque cuando me pasan cosas lindas, como que ya lo venía haciendo desde que estaba con Sabrina Rojas hasta que empezó con Griselda, como que siempre lo hizo y nunca dejó de hacerlo. Que también es como medio una patología que no sé si se termina curando o si con terapia lo puedes tratar o puedes ver qué estás haciendo mal o bla, que finalmente, nada, deriva en todas estas cosas. También ser consciente de que la otra persona le puedes hacer un daño increíble. Y que si no lo puedes hacer, también plantear un tipo de relación donde decís, bueno, yo no puedo tener una relación monógama, puedo tener una relación libre, una relación abierta, que también es una excusa increíble para que la otra persona, nada, haga la suya, que todos lo sabemos, es como ser una cornuda consciente. Plantea ese tipo de relación, pero también en su inseguridad y en esta cosa de encontrar la validación del otro o tratar de encontrar la validación del otro, te encontrás con que no querés que la otra persona lo encuentre o que la otra persona lo tenga también. Que finalmente pasás de ser el novio o la novia a que la otra persona sea tu objeto de yo te agarro a vos, quiero que vos estés conmigo porque me vas a dar amor y todas las cosas que das en una relación, pero la parte de la autoestima donde me la tienen que levantar y donde finalmente mi pago es con sexo, se la pido a otras personas que para mí no valen nada. Y vos, que vales un montón, quiero que me des la validación del otro lado. Llegar a casa y que me digas, ay, bueno, te amo mucho, sos lo mejor que me pasa en la vida y listo, continuamos. Pero porque no quiero una relación abierta, no quiero que vos tengas lo mismo. Quiero tenerlo yo y que vos, nada, estés para mí cuando yo quiera. Que finalmente termina siendo un objeto. Pregunté en Instagram sus historias de cómo lo descubrieron y qué sé yo, y más o menos como que esta era hizo que nosotras o nosotros descubramos las cosas como más rápido, como todo más al alcance de la mano, como estas cosas de las redes sociales, las aplicaciones de citas, los perfiles incógnitos que antes se hacían tipo en páginas web, ahora como que todo está en tu celular, lo tenés, no sé, más a la mano. Hay una respuesta que me dijo, bueno, lo encontré en Grindr. Nada, como que todo más rápido.
O a otra como tipo, no, se hizo perfil de Tinder y yo lo tuve que rastrear y lo encontré. Y como tipo todo ese trabajo mental, físico, espiritual que vos pones en descubrirlo, a ver qué me está haciendo, a ver por qué lo hace, finalmente hace que en un futuro termines con estas heridas horribles y que te pase esto que me está pasando a mí. Muchas veces me encuentro como sobresaltada o tipo pensando y digo, bueno, le doy vueltas a una situación que ya está terminada y que ya está y que hay que resolver y que listo. Fin, se terminó. Que ahora, bueno, nada. No digo que soy, ay, me hago la que estoy con el OM y con que sané y que soy la Virgen de Luján. No, pero trato de buscar mis estrategias en el sentido de que digo, bueno, no quiero que me hiera un montón de situaciones que antes me hirieron de una manera horrible, donde la pasé muy mal, donde, no sé, se llevó mis lágrimas, donde se llevó mi tiempo, donde se llevó mis dolores de cabeza y que ahora nada. Todo el tiempo le digo a mi novio, bueno, si lo vas a hacer, hacelo mejor o hacelo bien, que yo no me entere y que esté todo bien. Que supongo que también lo que Griselda Siciliani le habrá dicho a Luciano Castro, como tipo, dale, si lo vas a hacer, no me expongas, no seas boludo, no hagas estas cosas de viejo boludo de mandar audios o estos chats que tenía mientras estaba con Sabrina Roja. Ay, hola, estoy acá con mi esposa, me mandas una foto y es como tipo, dale, boludo, no me expongas y no me hagas estas cosas al pedo. No me hagas vivir situaciones donde yo tengo que decirte, cuídate, cuídame, cuidanos, no sé, como que soy, me empiezo a ser tu madre. Y me encontré en TikTok con un montón de casos similares. Vamos a ver el siguiente TikTok. Así que story time de cómo descubrí que me estaban siendo infiel gracias a un Rappi. Bueno, como para ponerlas en contexto, yo soy una reina. Una reina. Una tipa que me encanta que me tengan como moto robada, o sea, escondida. Y chongué con un susodicho 2 años. Yo creo que realmente agarrar un Tramontina y rebanarme un pezón era menos doloroso que chonguear 2 años. Bueno, cuestión, yo tengo una memoria excelente para retener datos inútiles. Después en los parciales, bueno. Y ya me acordé de la vez que habíamos tenido nuestra primer cita. Yo les juro que si pudiese volver al pasado, impediría a toda costa volver a tener esa primer cita. Bueno, cuando se cumple un año yo estaba de viaje y no tuve mejor idea que mandarle unos chocolates al chabón que decían te amo. Les juro que me da vergüenza contarlo, me da mucha vergüenza. ¿Cómo alguien puede ser tan estúpido? A todo esto yo al pibe le había avisado a las 5 de la tarde de ese día porque te había avisado que a las 12 le iba a mandar un regalo porque, bueno, cumplíamos un año de conocernos. Él obviamente que no tenía ni idea que cumplíamos un año de conocernos porque a él yo le chupaba soberanamente un huevo. Pero ahí iba yo, intentando remarla en dulce de leche. Llegan las 12, le mando el regalo, yo estando en otra provincia. Y el chabón me manda una foto muy sospechosa, porque la foto era de día y eran las 12 de la noche. Y me pone, estoy jugando al counter, no puedo bajar ahora. A lo que yo empiezo a pensar, claro, este chabón es completamente idiota. O sea, mira que te van a... Ay, mi amor. Dios, 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 Dios. Los chabones son tan estúpidos. Mira, si yo hubiera hecho esa, donde yo le tenía que mandar... Porque encima vivía en un lugar totalmente alejado de la ciudad, donde no le podía mandar tipo un Rappi o le podía mandar un mensaje tipo con mensajería, lo que sea. Entonces era tan inaccesible, como que él tenía todas sus coartadas. Entonces yo no podía hacer nada de esta que está haciendo esta chica, que increíble reina. Además, reina, yo estuve igual que vos. Hagamos un grupo de WhatsApp, estúpidas. Y claro, ¿cómo me vas a decir que, ay, además, tipo, dale, ¿qué te pensás que soy idiota, que no sé cómo se juega el counter? Como si no puede pausar el Counter Strike. Más allá de que esté jugando una partida online, lo que sea. O sea, dale. Podés 5 minutos decir, che, voy a buscar, me muero 2 o 3 veces, no pasa nada. No es que pasa algo. Y voy a buscar lo que me trajiste a las 12 de la noche. Estar mandando un regalo, te van a estar reventando el timbre y vos no vas a poder pausar / cancelar una partida para bajar a juntar un regalo. Yo ahí debería haberme ya ido a la mierda. Obvio que no me fui, chicas, y obvio que seguí. Obvio. Al chabón yo empiezo a reventarle el teléfono a llamadas porque yo... Pero ves lo que hacen, ¿no? Esta cosa de entras en la dinámica del chabón, entras en la dinámica donde vos te humillás, te pones tu tiempo, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu en llamadas, qué estás haciendo, con quién estás, dónde estás, mándame una foto, está el Rappi abajo, es como tipo, ay, no puedo creer. Y además me había salido los bombones esos, a lo que el Rappi me pone lo siguiente. 5 de agosto de 2023. Me dice el portero que no está, no atiende nadie, ¿se lo dejo a él? Bueno, yo le puse que sí, que se lo deje al portero, ok. Ojalá que esos bombones se los haya comido el portero, ojalá.
después de como 45 llamadas, me quedé sin saldo básicamente intentando llamarlo. El hijo de Remil Pup se digna a contestar. ¿Y ustedes se piensan que él inventó alguna excusa buena, creíble, coherente? Obvio que no. Si algo hay que reconocerle a este susodicho es su sincericidio, porque no era sincero, era un sincericidio lo que hacía conmigo. Y me dijo, che, mira, estoy muy ocupado básicamente metiéndole el pit a otra. Igualmente lo peor de todo esto no es la situación en sí, ya de por sí es humillante, sino que lo peor de todo es que yo seguí un año más chongueando. Y sí, amiga, same, pero yo no un año más, sino 5 años más, así en esta situación, hasta que llegó un punto en que ya no. Pero bueno, ay, amiga, ay, la quiero. Te abrazo, amiga, pero sí, una llega a esos extremos, aprendiste, yo creo que vos sos una persona, sos una mujer que salió fortalecida de esa porquería de persona que te cruzaste. ¿Y sabes qué? Más allá de que él sea una porquería de persona que te cruzaste, más allá de todo eso, de que vos te gastaste un dineral en su regalo, porque yo también me acuerdo que en ese momento estaba juntando peso sobre peso para comprarle una guitarra, que obviamente no se la compré nada y esa plata me la gasté toda en su cumpleaños, me acuerdo. Ahora me haces acordar, hija de mil. Saliste fortalecida y con una lección: no confiar en los hombres. Muy bien, amiga, yo te felicito. La verdad, desde acá te digo que lo mejor que hiciste es irte, y lo que no te mata te fortalece. Historias similares, yo no la había escuchado, pero historias súper similares. Pero bueno, hasta acá, amigas. Espero que lo hayan disfrutado. Déjenme sus comentarios si han sido cornudas. Toda acá se acepta, toda acá se responde. Denle like a la publicación. Síganme por mi red social, que es Instagram, y las redes sociales que voy a dejar en la descripción. Y bueno, nada. Gracias. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Suscríbanse, que me ayuda un montón. Dejen un like, comenten, denle me gusta, compartan. Y nos vemos la próxima. Chao.